Bueno, continuamos entonces con este texto sobre la iniciación del tratamiento. Decíamos que íbamos a considerar la contratación del tiempo y del dinero. Respecto del tiempo, podemos decir que en respecto de la época de Freud esto ha cambiado en dos sentidos. Freud atendía a sus pacientes de lunes a sábado, o sea, 6 veces por semana. Imagínense que esto hoy en día es insostenible. Hoy eso es variable, ¿no? Según cada analista, según cada caso, la frecuencia del tratamiento cambia. La frecuencia se redujo, pero y acá entra a tallar el otro sentido del tiempo. Se redujo la frecuencia, pero al mismo tiempo aumentó en el otro sentido, la duración de los tratamientos. En la época de Freud, el tratamiento había que durar meses, algunos 1 año, 2 años, pero a lo largo que fue pasando el tiempo, los tratamientos se fueron haciendo más largos, en el punto en que se complejizaba, ¿no?, la conceptualización, el trabajo, la tarea del analista y el trabajo del análisis. El análisis se adaptó, podemos decir, a la temporalidad del inconsciente, temporalidad que es de tipo lógico y no cronológico. ¿Cuánto dura un análisis? Freud nos va a decir que es una pregunta de respuesta casi imposible. Yo agregaría respecto de esto del tiempo del análisis, de interés por abreviar, acortar los tratamientos y dedicarse a otra cosa, yo les preguntaría a los analizantes, ¿es que acaso tienen otra cosa mejor que hacer? La Cama decía en Seminario 20 que el análisis es hablar de amor, y que hablar de amor es perder el tiempo. Perder el tiempo, lo que se articula con esta época, nuestra época de neoliberalismo, de capitalismo feroz. Un resumen de lo que considera el capitalismo respecto del tiempo es time is money, el tiempo es oro, no hay que perderlo. Eso nos conduce a la idea del trabajo asalariado, del trabajo a destajo, de valorizar el trabajo según la hora de producción. Eso se opone, ¿no?, de bruces, choca contra la experiencia del análisis, de ese perder el tiempo hablando. Hay pacientes que demandan una cura rápida, dice Freud, ¿no?, que resuelva lo más importante, lo central, ¿no?, y que después eso les deje, ¿no?, más tiempo para hacer otras cosas. Esto supone una idea de cura puramente sintomática, o sea, un ideal terapéutico al que el análisis se opone, en tanto el análisis no busca la resolución sintomática en lo inmediato, sino que busca la resolución de la neurosis, de las neurosis. Podemos decir también que hay un cambio en Freud en este respecto y que va a estar expresado en el texto en la página 131. Ahí nos dice: en mis primeros años de actividad psicoanalítica, mi mayor dificultad era mover a los enfermos a perseverar, o sea, a sostener los tratamientos en el tiempo. Sigo con Freud. Esta dificultad se me ha desplazado hace mucho tiempo. Ahora tengo que empeñarme angustiosamente en constreñirlos a cesar, impulsarlos a que dejen su análisis, a que terminen el análisis. Evidentemente hay un cambio en la concepción de la cura, cambio que vamos a ir trabajando a lo largo de la cursada. Es decir, ahora los pacientes, ¿no?, se aferran a las neurosis, ¿no?, a prolongar los tratamientos, a no terminarlos. Vamos a decir que hay una satisfacción paradójica en juego. Ya lo iremos viendo. Bueno, el tema más espinoso, ¿sí?, el tema del dinero, contratar el dinero. Freud nos va a decir que el dinero tiene valor de satisfacción sexual. Y de ahí se puede deducir la premisa de que un análisis debe costar, ¿no? ¿Cuánto? Bueno, eso variará según cada paciente, pero un análisis debe costar, quiere decir que para aquel que quiera analizarse, que quiere comprometerse en un análisis, debe poner algo de sí, debe estar dispuesto a resignar, ¿no?, alguna que otra satisfacción.
Por otro lado, el paciente al entrar en el dispositivo de la transferencia va a pasar a preguntarse, al ser tomado en la relación como objeto de amor y al mismo tiempo tomar al analista como objeto de amor, va a preguntarse qué quiere el otro, qué quiere el otro encarnado en el analista, qué quiere el analista, qué espera el analista de él. Entonces podemos plantear desde cierta perspectiva que el analista se valorice, o sea, que cobre dinero, ¿no? Hace suponer que quiere dinero, lo que implica una atenuación de la carga de este deseo de lo que espera el analista de uno. En contrapartida, podemos decir que si se lo supone filántropo, ¿no? Desinteresado, que analiza por hacer el bien, si no cobra, esta pregunta por el deseo del analista puede volverse enloquecedora, ¿no? En el sentido de que puede llevar a que el sujeto se entregue ahí como que, bueno, si no quiere dinero, quiere mi persona. Esto supone una diferencia a considerar respecto de los lugares de atención gratuita y también de los prepagos, ¿no? O sea, ¿cómo consideran estos lugares qué da el paciente, qué cede el paciente a cambio del tratamiento? Freud se va a referir también, por otra parte, al uso del diván, va a decir que, bueno, no lo prescribe como norma, como regla, sino que es lo que lo prefiere él para evitar esto del que el paciente esté observando sus gestos y saque alguna conclusión de eso. Vamos a decir que se trata de prescindir de la mirada, lo que va a resultar optativo según los casos. O sea, no es ni mejor ni peor en sí mismo, sino vamos a limitar lo que es propio de cada estilo de transferencia. Bueno, la segunda parte de este texto, habíamos dicho que lo denominaba Freud las primeras comunicaciones. O sea, ¿con qué comenzar? ¿Con qué material comenzar el análisis? Freud va a ser determinante, dice, no interesa, no importa con qué comenzar. De acuerdo a la asociación libre, es el paciente quien elige qué cosas empezar a hablar, de qué cosas empezar a comentar. Uno de los secretos de todo este asunto de la asociación libre es que en realidad la asociación no es libre. La asociación está ligada, está determinada por el inconsciente. La supuesta libertad de asociación en realidad es una fantasía consciente, de la conciencia. Podemos decir que la asociación es libre del yo, pero no es libre del inconsciente. Para Freud, la introducción de la regla fundamental, podemos decir, resumirla en hable de lo que se le ocurra, hable de lo que le dé la gana. La introducción de la regla fundamental, su enunciación, marca el comienzo del análisis propiamente dicho y el final de las entrevistas preliminares. Y el análisis va a apostar todo el tiempo al mantenimiento de esta regla, atender a que, más allá de las dificultades, las resistencias que se presenten, que el trabajo del inconsciente continúe vía esta asociación libre. Bueno, ¿qué consejos nos plantea Freud acá? Dice, limitar las conversaciones intensas sobre el tratamiento con familiares, amigos u otras personas. Dice, es una resistencia en tanto lo que ahí se destina, se habla, es sustraído a la escena analítica, por lo tanto perturba el vínculo transferencial. Dice Freud, en caso de que el analista sea médico, acá sí médico en sentido de médico, dice, recomienda que el analista no recete ni sostenga otro tipo de tratamientos propios del acto médico que escapen un poco a la lógica del vínculo analítico, del vínculo transferencial. En ese caso va a ser mejor que si hay que recurrir a alguna medicación y que lo haga otro profesional. Freud va a situar la expresión común de los comienzos cuando al analizante dice, no se me ocurre nada. Dice, bueno, es una resistencia.
Ese no se me ocurre nada supone una transferencia sobre el analista, transferencia que se presta a funcionar como resistencia. En consecuencia, el analista en estos casos se ve llevado a empezar el análisis poniendo en descubierto esa resistencia. Tercer parte de este texto, la dinámica de la cura. La transferencia está desde el comienzo. Desde el comienzo, debemos decir, del análisis propiamente dicho. El analista se ofrece como objeto a la transferencia y con la enunciación de la regla fundamental sanciona el comienzo del trabajo analizante, el trabajo del saber inconsciente. Aquí me voy a referir a una frase del profesor Osvaldo Delgado, que está en Lecturas Freudianas 2, en la página 23, la clase Transferencia y Resistencia. Dice Osvaldo así: la satisfacción sintomática del paciente no requiere de ningún otro. En cierto sentido es autoerótica. La satisfacción que se juega en los síntomas es autoerótica. No demanda, no se dirige a ningún otro. La operación primera que realiza el analista es que esa satisfacción deje de ser cerrada sobre sí misma e incluya el lugar del analista. Deje de ser autoerótica para dar lugar al otro, al analista, al lugar del analista. El efecto de esa operación se llama transferencia. Fíjense que acá tienen ustedes una definición muy simple y muy precisa de lo que es la transferencia. Ella va a implicar la sustitución de la neurosis vulgar por una nueva neurosis artificial creada por el acto del analista y llamada neurosis de transferencia. Entonces, neurosis artificial creada, producida por el acto del analista, neurosis de transferencia. Podemos decir que es como una vacuna, ya que está de moda esta cuestión, una vacuna contra las neurosis. Es una repetición en condiciones experimentales, en las condiciones del consultorio analítico, que lleva a sustituir la neurosis salvaje por una neurosis artificial, neocreada, una neurosis de transferencia justamente para poder dominarla. Otra pregunta del texto: ¿cuándo empezar a interpretar? Dice Freud. Empezamos a interpretar cuando se verifica que ha establecido una transferencia que él va a llamar positiva, tierna. En este texto dice una transferencia operativa que va a estar sostenida en que el analista encarna un saber, pero no que sabe, ¿no?, lo que pasa en el inconsciente del paciente, no que conoce el inconsciente del paciente, sino que sabe con su arte cómo descifrarlo. Sabe con el arte de la interpretación, el arte de maniobrar la transferencia, cómo descifrar el inconsciente del paciente. Ahora bien, sucede que esa transferencia tierna está fundamentada, ¿no?, también en que el analista está tomado en la serie de los objetos de amor. Esto lo van a ver en el texto, ¿no?, la dinámica de la transferencia. Entonces, empezar a interpretar cuando están dados los signos de esta transferencia operativa, y después nos advierte Freud que las interpretaciones no deben ser brindadas cuando las capta el analista, cuando el analista entiende, ¿no?, algo de lo que está pasando con ese sujeto, sino cuando el analizante mismo está cerca de llegar por sus propios medios a alcanzar la aceptación de esa interpretación. O sea, hay una diferencia tópica, una diferencia de lugar entre el saber producido por el análisis y lo que podemos entender como una intelectualización, cuestión a la que de alguna manera ya nos habíamos referido. Voy a citar unos párrafos de la página 142 y 143 de este texto, donde Freud nos dice:
Y es que los enfermos saben sobre la vivencia reprimida en su pensar, pero a este último le falta la conexión con aquel lugar donde se halla de algún modo el recuerdo reprimido. Solo puede sobrevenir una alteración si el proceso consciente del pensar avanza hasta ese lugar y vence ahí las resistencias de la represión. O sea, solo se produce un cambio, una alteración, si desde lo consciente, desde lo que se presenta a la conciencia, accedemos al lugar del recuerdo inconsciente, lugar donde al mismo tiempo va a manifestarse la resistencia y logramos vencer esa resistencia. Entonces hay un saber que responde al proceso del pensar y hay una continuación inconsciente de esos pensamientos que se relacionan con el lugar del recuerdo reprimido. Esto supone entonces una concepción dinámica del análisis, una concepción del juego de fuerzas que se moviliza en el análisis. Pero uno va a decir que el motor inicial, la fuerza inicial, va a estar dado por el sufrimiento, el padecimiento que sufre el sujeto y que va a tener como contrapartida el deseo de librarse de ese padecimiento, el deseo de curarse, que es el que va a llevar a pedir un análisis, a demandar un análisis. Ahora bien, acá hay una paradoja, porque cada síntoma que se modifica, cada mejoría, va a disminuir el deseo de seguir el tratamiento hasta el final, con el riesgo de abandonar el mismo con mejoras parciales, como esto, ya estoy bien, ya está, no necesito más, y eso va a dejar intocada gran parte de la neurosis. O sea que este deseo se debe mantener para resolver la neurosis, pero este deseo es una fuerza limitada que por sí sola no puede con la enfermedad, porque no conoce los caminos a recorrer para levantar las resistencias y carece de la energía para vencerlas. Debemos decir que justamente es el trabajo de análisis, ¿no? Ubicar el camino, ¿no?, que nos lleva a los recuerdos reprimidos, al lugar donde se sitúan las resistencias y aportar la energía suficiente mediante el influjo, ¿no?, analítico para vencerlas. Situamos entonces acá con esto y vamos terminando una diferencia entre psicoanálisis y sugestión, dada por el hecho de que convocamos a la transferencia para vencer los demonios de la neurosis salvaje, para finalmente desmontar, disolver la transferencia misma, disolver esa neurosis artificial que vino a sustituir a la neurosis salvaje. En otros términos, resolver la dependencia con el analista, que sería el trabajo final del análisis, resolver esa dependencia, que sería el último reducto de la sugestión, entonces el punto donde el psicoanálisis se diferencia de la sugestión. Bueno, amigos, para finalizar, algunas cuestiones propias de estos tiempos extraños, tiempos de coronavirus que nos toca vivir. Articulado con estos consejos que nos da Freud, consejos técnicos, uno podría decir, ahora que estamos prescindiendo de la atención presencial para trabajar, ¿no?, psicoanalíticamente con otros medios virtuales, por el teléfono y demás. El pasaje de las entrevistas preliminares al análisis propiamente dicho, que Freud planteaba centrada en esto de la enunciación de la regla fundamental, podemos establecer como una equivalencia en el cambio de una plataforma Zoom o una videollamada a una llamada común telefónica. Respecto del tiempo del análisis, con esto de los nuevos medios virtuales, el análisis debe estar ofrecido a estar online las 24 horas, ¿no?, para responder a cualquier pedido, llamada, sea de WhatsApp o mensaje de texto. Digo, esto es lo que sucede con muchos trabajos donde el home office está invadiendo la vida privada. Por otro lado, ¿cómo se ajusta el manejo del pago del dinero ese tan problemático a las transferencias de dinero virtual que se efectúan a las cuentas bancarias? O sea, modalidad de pago vigente actualmente en los tratamientos
no presenciales. Y finalmente podría citar esta inquietud. El analista, cuando le llega un derivado a un paciente, el analista le ofrece al analizante un menú diverso de opciones de atención virtual de distintas plataformas, modos, videollamada, WhatsApp, llamada telefónica, o propone una forma particular según cada caso. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, continúan la próxima entonces con Ana María Cariaga, con los escritos técnicos. Les mando un abrazo y espero que sigamos en comunicación. Chao.